Él era el monstruo de nuestras historias junto al fuego Silas Whitmore, el ranchero que una vez colgó cuerpos apache en los postes de su portón como estandartes de guerra. Había derramado nuestra sangre y construido sus cercas con odio. Pero ahora se arrodillaba junto a uno de nuestros guerreros caídos, con las manos desnudas, empapadas en sangre y barro cavando la tierra, como un hombre que enterraba una parte de sí mismo. Lo observé desde la cima oculto entre las rocas, con mis hermanos. Al principio creí que era una trampa, un engaño. Pero no era el Silas que conocíamos. Estaba más viejo ahora, vaciado por el tiempo y el dolor. Y en sus ojos no había rabia, solo tristeza, solo un tipo de reconocimiento tembloroso, atormentado. El guerrero muerto tenía 3 balas en el pecho y una flecha rota aún clavada en el hombro. No llevaba arma ni mapa, solo un pequeño bolso de cuero alrededor del cuello. Vi el momento en que Silas lo notó, la forma en que se quedó paralizado, cómo todo su cuerpo se desplomó como si el viento se le hubiera escapado del alma. Porque ese bolso era idéntico al que le había dado a su hija Ayana en su 8º cumpleaños, apenas unas semanas antes de que desapareciera. Silas pudo haberse ido, ya lo había hecho antes, pero algo en esa mirada moribunda debió romper la armadura que había construido alrededor de su dolor. No huyó, no escupió maldiciones. Se sentó ahí durante horas junto a un muchacho que una vez habría llamado enemigo, y cuando finalmente se levantó, no fue con ira, fue con reverencia. Cubrió el cuerpo del guerrero con su mejor manta de esas que se ofrecen a los huéspedes de honor. Cavó la tumba él mismo, los golpes de su pala sonaban como el crujido de una culpa antigua. Formó un círculo de piedras y luego oró. El mismo hombre que alguna vez dijo que nuestro pueblo eran animales, ahora hablaba con los espíritus, con una voz temblorosa. Cuando se alejó no llevaba un rifle en la mano, solo silencio. Pero ese silencio fue ensordecedor, porque en él escuché la caída de algo mucho más grande que un hombre. Escuché el colapso del odio, y en su lugar el primer susurro de la verdad. La segunda noche después del entierro, el rancho de Silas Whitmore dejó de ser un lugar de soledad. Se convirtió en un umbral, un sitio donde las sombras no pasaban para atormentar, sino para poner a prueba. Quienes llegaron no eran espíritus de los muertos, sino vigilantes silenciosos vivos que observaban al hombre que había enterrado con sus propias manos al hermano caído. Al amanecer, Silas encontró huellas cerca del arroyo. No eran las marcas profundas y pesadas de unas botas, sino impresiones ligeras de mocasines, frescas, deliberadas. No huían. Se habían acercado directamente a su casa, la rodearon 2 veces y se detuvieron bajo la ventana del dormitorio que no se había abierto en 2 décadas, la habitación de Ayana. Las huellas lo guiaron hasta la colina donde había enterrado al guerrero apache, y allí colocado con una precisión escalofriante, sobre el círculo de piedras que marcaba la tumba, yacía una única pluma de águila blanca pura, con la punta negra como un grito silencioso venido del cielo. Silas se quedó inmóvil. Sabía lo que eso significaba. En la cultura apache, una pluma de águila no se deja por casualidad. Es sagrada, ofrecida solo a los más honrados entre los muertos. 20 años atrás, él la habría escupido, habría dicho que profanaba su tierra. Pero ahora le temblaban las manos al levantarla, como si alzara una verdad demasiado pesada para su pecho desgarrado por el duelo. No era una burla, era gratitud.
Alguien había venido en la noche. Alguien que se había parado ante la tumba de su caído había visto lo que Silas había hecho y había elegido en lugar de venganza dejar un gesto de reverencia. Volvió a la casa en silencio, perseguido por preguntas. ¿Era esto el inicio de la paz? ¿O un ajuste de cuentas más profundo? De cualquier manera, la tierra bajo su pasado acababa de moverse. Y por primera vez en 20 años, Silas no sabía si temer a los apaches o a la verdad que pudieran traer. El amanecer del tercer día llegó envuelto en un silencio inquietante. No cantó el gallo, no se oyó el susurro del viento. Sobre las llanuras, solo el pesado latido de un momento a punto de desmoronarse. Cuando Silas abrió la puerta con las manos aún temblorosas, tras una noche de sueño intranquilo, no esperaba más que la luz de la mañana. Pero se quedó paralizado. El aliento se le atascó en la garganta. Sobre el viejo porche de madera, un lugar que antes solo albergaba polvo y soledad, descansaban 5 objetos dispuestos con una precisión reverente. Una pluma de águila inmaculada blanca, con la punta negra sagrada entre los apache otorgada solo a los más honorables entre los muertos. Una piedra de turquesa, tallada a mano, símbolo de la verdad de la sanación. Una trenza de hierba dulce usada en ceremonias para purificar, para ahuyentar el odio. Un pequeño recipiente de barro bellamente elaborado lleno de semillas, representando el renacimiento. Y el último objeto, un mocasín infantil. Gastado pero entero. El tamaño era inconfundible, pertenecía a una niña de 8 años. A Ayana. La taza de café resbaló de las manos de Silas y se hizo añicos sobre las tablas del porche, pero él no oyó el estruendo. Las piernas se le doblaron cayendo junto al diminuto zapato, como un hombre arrancado del tejido de todo lo que creía conocer. Lo recogió con los dedos temblorosos, los ojos llenos de lágrimas por primera vez en años. Ese mocasín no era solo una reliquia. Era una herida reabierta. Un grito silencioso de una niña que una vez existió, que una vez tuvo esperanza, que una vez confió en que podría volver a casa. Nadie llamó. Nadie se rebeló. Pero Silas entendió esto no era una amenaza. Era una invitación. Y tras aquel obsequio supo que el odio había sido reemplazado por algo más, una verdad mayor, un ruego final del espíritu de la hija que había perdido y que nunca llegó a enterrar del todo. Había visto a muchos hombres blancos llorar, pero ninguno lo había hecho como Silas Whitmore, aquella mañana derrumbrado junto a un mocasín infantil como si acunara los restos de su propia alma. El anciano apache no dijo nada al principio. Permaneció de pie en el porche, los dedos nudosos aferrados a su bastón ceremonial, los ojos fijos en el hombre que una vez llamó demonios a su pueblo, ahora temblando ante el zapato de un niño. Cuando Silas al fin alzó la vista, su mirada estaba hueca, sin rabia, solo ruina. El guerrero que enterré, ¿quién era?, murmuró con la voz rota. El anciano dio un paso adelante, la voz profunda y firme como piedras rodando por una montaña. Era nuestro hijo por vínculo, hermano de Ayana por elección. Pasó estaciones buscando al asesino de ella. El tiempo pareció congelarse. Silas se incorporó tambaleándose el cuerpo quebradizo por la incredulidad. Ayana era una de los suyos. No Silas Whitmore, respondió el anciano clavando su mirada en la de él. Era tuya, pero cuando la encontramos estaba muriendo. Las balas que tenía no venían de flechas. Eran de tus soldados, hombres disfrazados de nosotros usando nuestras armas para asesinar y desviar la culpa. Silas negó con la cabeza, la mandíbula tensa, el cuerpo encogido como una trampa a punto de estallar.
Pero cuando el anciano sacó una pequeña bolsa de cuero, la que Ayanna había llevado una vez, Silas cayó de rodillas. Dentro había decenas de piedritas, cada una tallada por la mano de un niño. «Ella las hizo para ti», dijo el anciano con dulzura. Cada día durante los últimos 3 meses de su vida, creía que si dejabas suficientes señales, encontrarías el camino de regreso a tu propio corazón. La verdad nunca llega con delicadeza, llega como una cuchilla atravesando el silencio. Y ese día Silas Whitmore no lloró por la pérdida, lloró porque había pasado 20 años odiando a las personas equivocadas. Nadie detuvo a Silas cuando entró al granero y comenzó a ensillar a su vieja yegua Bayo. No porque confiaran en él, sino porque vieron algo en sus ojos, algo salvaje, ardiente, imparable. La mirada de un hombre que no tenía nada más que perder, salvo el fantasma de una hija cuya alma aún vagaba en algún lugar más allá de las montañas. Cuando el jefe tribal advirtió que el camino hacia la tumba de Ayanna tomaría 2 días a través de crestas tan angostas como una hoja de afeitar, donde un solo paso en falso significaba caer hacia la muerte, Silas no se inmutó. Si mi corazón pudo sobrevivir 20 años de mentiras, puede soportar 2 días de verdad, dijo en voz baja. Entonces llegó la advertencia de esas que enfrían hasta la médula. El guerrero con cicatrices dio un paso al frente y susurró en apache. El rostro del jefe se tornó grave. Los mismos soldados que mataron a tu hija aún patrullan esos cañones. Si te ven con nosotros, dispararán sin preguntar. La tensión se tensó como una cuerda de arco. Los guerreros apache se pusieron rígidos, los dedos rozando sus armas, los ojos entrecerrados. Un solo movimiento en falso, y esa misión se convertiría en una masacre. Pero Silas simplemente apoyó la mano sobre la silla de montar y respondió con una voz tan afilada como el pedernal. Sobreviví la noche en que tus hombres quemaron mi casa, asesinaron a mi hija y me dejaron solo con el odio. No se preocupen por mí. No voy a morir antes de volver a verla. No era una amenaza. Era un juramento. Y curiosamente esos guerreros, aquellos a quienes una vez maldijo como salvajes, guardaron silencio por respeto. Lo entendieron. Ese hombre no cabalgaba por venganza. Cabalgaba por algo mucho más sagrado. Por el recuerdo de una niña que murió tratando de guiar a su padre de regreso a casa. Y así cabalgaron hacia una tierra moldeada por sangre y piedra, hacia el lugar donde la verdad esperaba, como una brasa enterrada, lista para arder. Osanar vio a Whitmore acercarse desde el otro lado del campamento, con las manos vacías caminando como si fuese dueño de la tierra bajo sus botas. Morrison frunció el ceño. En 20 años jamás había visto esa mirada en los ojos del hombre, no era pena ni locura. Solo silencio afilado como una cuchilla. Hizo un gesto para que los soldados lo rodearan, pero Whitmore no se inmutó. Justicia, dijo el viejo. Una sola palabra. Pero golpeó el pecho de Morrison como un martillazo. Entonces apareció la bolsa. Morrison la reconoció al instante. La había visto entre las manos de una niña moribunda, justo antes de que su sangre empapara los escalones de su casa en llamas. Pero cuando Whitmore metió la mano en la bolsa y sacó una piedra tallada, los dedos de Morrison se estremecieron. Cada símbolo era como un cincel despegando la máscara que había llevado durante 2 décadas. Tu hija murió por balas disparadas por tus hombres, dijo Silas. Y así todo lo que Morrison había construido empezó a desmoronarse. Había creído que hacía lo necesario. Algunas muertes, especialmente las de nativos o de quienes estorbaban el orden, eran pérdidas aceptables.
Fue él quien ordenó a sus hombres disfrazarse como apaches, empuñar armas apaches, gritar en lengua apache. Luego se presentó en el porche de Silas, al día siguiente, ofreciendo palabras vacías mientras ya conocía la verdad. Ahora esos mismos salvajes Takakota y los demás emergieron de las sombras rodeando el campamento como fantasmas del juicio. Arcos tensos, sin escapatoria. Morrison sabía que había perdido, pero el orgullo exigía acción. Alcanzó su pistola, demasiado lento. Silas se lanzó sobre él. El duelo, la rabia y la verdad le dieron una fuerza antinatural. Las palabras que gritó mientras forcejeaban resonaron como disparos. Mi hija murió llamándome mientras tú coleccionabas medallas forjadas en mentiras. El disparo sonó salido del arma de Morrison. Mientras la sangre se extendía bajo su cuerpo, vio la bolsa, la misma que había sostenido la niña, el regalo de su padre, su fe en el amor por encima del odio. Ella te perdonó, dijo Silas en voz baja. Pero yo no soy tan bueno como mi hija. Y con eso Morrison, alguna vez un héroe condecorado, murió aplastado por el peso aplastante de su propia mentira. Nunca pensó que lo confrontarían así. Durante 2 décadas, Morrison había vivido envuelto en gloria. Un héroe de guerra, un comandante respetado, el hombre que expulsó a los salvajes apaches. Cada medalla en su pecho estaba grabada con sangre no de guerreros, sino de mujeres, niños, y de una niña llamada Ayana, a quien él asumía que la historia ya había enterrado. Entonces Silas Whitmore entró en su campamento. El ranchero en duelo, al que alguna vez compadeció, ahora se erguía con firmeza, el pequeño bolso de cuero de Ayana colgando de su cinturón como una acusación silenciosa. Morrison lo recibió con su sonrisa ensayada. ¿Qué te trae por aquí, Whitmore? Extrañas a tu hija otra vez. Creía tener el control hasta que Silas sacó una piedra tallada, luego otra, cada una grabada por las manos moribundas de Ayana. Y entonces llegaron figuras oscuras emergiendo entre los árboles, guerreros apaches, silenciosos rodeando innegables. El corazón de Morrison lo supo, se había acabado. Fue por su arma, no por valentía, sino por desesperación, para silenciar la verdad de la misma forma en que había silenciado a los niños. Pero olvidó algo, un padre que lo ha perdido todo, no duda. Silas se lanzó. Las manos del viejo ranchero, alimentadas por la rabia y el dolor, se volvieron de hierro. Morrison cayó al suelo, el aire escapando de sus pulmones, y por primera vez no vio a un granjero, sino a la justicia encarnada. El disparo resonó, su propia pistola ahora en manos de Silas. La sangre brotó en su pecho. Mientras el aliento huía de su cuerpo, Morrison vio a Silas inclinarse sobre él, sosteniendo el bolso de cuero frente a su visión que se desvanecía. Ayana te perdonó, susurró Silas, pero yo no. Y en ese momento Morrison comprendió. Esto no era solo la muerte, era la verdad finalmente liberada para hablar. 3 días después de aquel fatídico enfrentamiento, Silas Whitmore se arrodilló junto a una pequeña tumba bajo la cascada sagrada. El viento del cañón aullaba a su alrededor, azotando su cabello plateado como si la propia tierra estuviera de luto con él. Frente a él yacía un lugar de descanso rodeado de flores silvestres y piedras blancas, la tumba de Ayana. La hija, que una vez creyó arrebatada por salvajes, había sido en verdad asesinada por los de su propia raza, víctimas de un engaño envuelto en falsos gritos de guerra y pruebas sembradas con intención. Las manos de Silas temblaban mientras sacaba de su abrigo
La gastada bolsa de cuero, el regalo que Ayana había preparado para él, con todo el amor que una niña moribunda podía reunir. Cada piedra estaba tallada, cada una oración, una promesa, un rastro de migas de pan para un padre perdido en el duelo y la rabia. Las colocó una por una en un círculo perfecto alrededor de su tumba. Cada chasquido de piedra contra la tierra era un sollozo que su garganta se negaba a liberar. 20 años de odio grabados en los huesos ahora se desmoronaban con cada gesto de reverencia. Detrás de él, varios guerreros apache permanecían en silencio. No interrumpieron. No ofrecieron consuelo. Simplemente fueron testigos, porque entendían. El hombre que una vez escupía maldiciones en su dirección, ahora se arrodillaba con la cabeza inclinada, ofreciendo más que disculpas, ofreciendo rendición. Silas no lloró. No podía. Las lágrimas no eran suficientes para lavar la sangre de la ignorancia, pero susurró al aire del cañón: Ayana, he venido. Te encontré. Y tenías razón, las piedras me guiaron a casa. Cuando se levantó, el anciano de la tribu dio un paso al frente y colocó una mano curtida sobre su hombro. Desde hoy ya no eres un forastero, dijo. No por la sangre, por el valor. Silas asintió. No había venido en busca de perdón. Había venido a cargar con la verdad, y de algún modo esa verdad lo había salvado. Salvado a un padre, salvado a un alma, y quizás salvado al futuro de repetir los mismos pecados